Hola, hola, soy Lucero Miranda, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a 60 y qué, o 60 y qué, ustedes saben, como a ustedes les lata mejor. Pues hoy, finalmente, estoy frente a una mujer que yo admiro, respeto muchísimo y quiero muchísimo más. Sí, es alguien que me ha enseñado muchas cosas, que me ha permitido aprender de ella, ya no se imagina cuánto. Y pues se trata nada más y nada menos de la doctora Leti Sánchez Gay. U otras personas la conocen como Leti Sánchez Báez. Bienvenida a este episodio. Bienvenida a este episodio. Y de verdad, gracias. Gracias por la oportunidad de poder hacer este diálogo. Y de poder intercambiar ideas en torno a este mundo al que pareciera que nos condenan después de los 60 años. La inquietud de 60 y qué tiene que ver justo con hablar de este tema, no desde el victimismo, no desde ay, pobrecita de mí, que me están tratando mal, sino desde una postura que pide a la comunidad, que pide a la sociedad un trato respetuoso, por lo tanto un trato digno por el solo hecho de ser personas. Entonces, pues, ¿cómo te suena? El lema es que suene y resuene, el lema de 60 y qué es que suene y resuene. ¿Qué podemos sonar y qué podemos resonar de este tema tan complejo? Pues ahora sí que es toda una vida, todo un periodo muy largo del tiempo en donde nos encontramos me parece a mí que nos encontramos ante una etapa muy rica en ese sentido de cómo hemos venido acumulando en la vida tanto, desde nuestras historias, nuestras vivencias, lo que hemos aprendido, lo que hemos capitalizado de ser niñas, de ser adolescentes, de ser adultas, jóvenes, y ahora llegar a ese, me parece a mí que es como un número que marca la sociedad, pero que no se siente, no sé tú, pero yo no lo siento como parecería que lo marca la sociedad, ¿no? La primera, no sé qué piensen ustedes, pero la primera es, ya puedes sacar tu credencial del INPA. Ay, sí, y yo por vil rebeldía no la he sacado. Yo tampoco. Pero sí es una pregunta que te dicen, oye, ya tienes 60, ¿por qué no tienes todavía tu credencial? Así es. Entonces, yo una de las cosas que a mí me gustaría compartir contigo es eso, ¿no? Como cuestionarnos realmente cómo se siente, en lugar de que lo pudiéramos poner como así debe de ser. Sí. Ya tienes 60 luego entonces, y una serie de cuestiones, la primera es el INAPAM, pero de ahí muchísimas más, ¿no? Sí. Cómo nosotras mismas primero nos percibimos cuando llega ese número a nuestra vida, y cómo las otras personas nos miran también cuando llegamos ahí. A mí me gusta mucho decir mi edad. A mí también. Mucho, a mí también. Sobre todo cuando estamos hablando de nuestra manera de mirar la vida. Sí. A mí me gusta mucho decir yo de 60 y luego digo algo, ¿no? Sí, sí. Porque sobre todo, ¿sabes qué? Como un acto de rebeldía para cuestionar a quienes nos invisibilizan. Fíjate que en un curso virtual, de esos que tuvimos muchísimos en los últimos 2 años, antes de empezar el curso pues había conversación entre profesores y alguien dijo algo, le dije, bueno, sí, yo a mis 61 años, y seguimos platicando y de pronto una profesora más o menos de mi edad dice, oye Lucero, yo te quiero decir qué valiente eres por decir tu edad. Ajá. Y me sacó mucho de onda y le decía yo, es que yo no tengo por qué no decir mi edad. O sea, tengo 61 años y con todo lo que pueda venir arrastrando, bueno o malo, pues es lo que hay, es lo que tengo y orgullosamente los tengo. Pues, ¿qué crees? Que después de un rato, en otro momento que pudimos hacer conversación, finalmente ella declaró su edad.
Ay, qué padre. Sí, entonces es esa parte, yo comparto contigo, es como la rebeldía, o sea, ¿por qué me tienes que marcar? ¿Sí? Sí. ¿Por qué yo también me marco? Porque no digo mi edad o me quito los años, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pues es algo muy personal, pero al final del día, pues es como decía García Márquez, ¿no? La vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerdas para contarla, y eso incluye, pues, el camino recorrido con la edad. ¿Qué piensas? Sí, fíjate que sí. Eso que tú dices, sobre todo del camino recorrido. Estamos en un momento, pienso yo, a los 60 y tantos, en el que no somos esas personas ancianas que se imaginan de otras generaciones. Uh-huh. Se era anciano en el siglo pasado, se era anciano después de los 60. Y ahora el pronóstico que tenemos para los jóvenes es que van a vivir más de 100 años. Y nosotros vamos a vivir 20 años más de lo pronosticado por el siglo pasado, ¿no? Y entonces ahí es en donde también tenemos que replantearnos esa parte. Claro, claro. Y decir, a ver, ¿qué estoy viviendo yo ahorita? Yo ahorita estoy totalmente productiva, estoy iniciando proyectos nuevos, estoy disfrutando de ir a un concierto, de una buena plática, de un café delicioso, de irme de viaje con mi marido a caminar horas enteras, y tengo 60, o sea, yo no soy una viejita en una mecedora tejiendo para los nietos. Cuidando nietos, que ese es otro gran tema. Ajá. Sí. Y entonces a mí me parece que tiene que ver, Lucero, con cómo hemos entendido la vida en cada etapa. Sí. Somos el producto de nuestras etapas anteriores, ¿no? O sea, es como somos aquello en lo que nos hemos ido subiendo para ir escalando en esta montaña de la vida. Sí. Y a mí me gusta este momento por esa reverencia ya de que, ay, a mí no, ya no me importa que si piensan de mí, que si no piensan de mí, que si cómo me veo, que si uso la moda, o sea, cómo poco a poco hemos ido desprendiéndonos de lo que no es nuestro. Así es, así dejando de querer cumplir expectativas, dejando de querer imitar a otras personas, valorando ser quienes somos. Sí. Eso se me hace padrísimo. Sí, y nos está tocando vivirlo también con tanta riqueza y tanta intensidad, porque creo, tú dime qué opinas, creo que desde niñas muchas de nosotras fuimos rebeldes en muchos sentidos. ¿Sí? No sé a ti qué te pasaba, no, tú debes haber sido muy seriecita. Yo era seria, pero era muy preguntona y pagaba muy caro el precio de preguntar. Vivía en la dirección de la escuela seguido, ¿verdad? Porque yo cuestionaba muchas cosas, ¿sí? Tenía el maravilloso regalo de la lectura y eso me abrió muchos horizontes. Entonces, si a mí me decían esa florecita es roja porque así tiene que ser, no. Explícame cómo llegó a roja. Y entonces pues solía tener pase directo a la dirección y siempre preguntaba, siempre cuestionaba, siempre quería saber, y la respuesta en mi época, que sigue siendo esta, era: usted se calla, los niños no opinan, los niños no se meten. Porque no saben. Porque no saben. ¿A ti cómo te iba? Fíjate que sí, tienes razón, al principio sí era esa niña. Mi maestra de tercero de primaria decía: cállense todas menos Leti. O sea, ella rogaba porque yo hablara. Sí. Más, eso fue pues a lo mejor hasta los 12 años. Cuando entré a la secundaria fue muy bonito porque no fue una rebeldía como de esas estridentes de grito y me aviento por la ventana, sino era una rebeldía intelectual. Claro. Éramos las críticas de la sociedad de mi San Luis Potosí que tanto quiero. Éramos un grupo de mujeres que no éramos de la gran sociedad de San Luis Potosí, más estábamos en un colegio de niñas bien, y entonces criticábamos eso, y nos burlábamos. Y hacíamos cartas y nos escribíamos burlándonos de los convencionalismos sociales. Wow, entonces era muy padre porque por una parte nos cuidábamos porque era difícil. Había que cuadrarse de todas maneras. Sí,
pero entre nosotras Ujú. nos hacíamos muy cómplices. Entonces sí fui rebelde, pero solo una vez me cacharon. Entonces solo una vez fui a la dirección. Okay. En una libreta anotaba todo lo que los maestros decían equivocadamente. O sea, qué en bonito. el uso del lenguaje. Qué bonito. Ponía la frase y luego la burla. La frase y la burla. Fíjate que, o sea, si lo vemos desde la burla, bueno, qué mal plan, ¿verdad? Sí. Pero si lo vemos desde la cultura, y justo hace rato hablábamos de esto, de la cultura, habla de una niña con un nivel cultural que le permitía ser rebelde desde ese conocimiento que ya había construido con los años, a pesar de ser tan jovencita. Sí. Sí, entonces, pues eso es un regalo, es un privilegio. Sí, la verdad que sí. Sí. Sí considero eso, que ese ser tan calladita y leer tanto y estar tan atenta a ser una buena alumna que siempre se sacara 10, pues me dejó muchos conocimientos. Claro, y claro. mucha formación Claro. cultural. Y entonces podía ser rebelde, culta, Claro. digamos. ¿No? Sí, yo era muy platicona y entonces, la neta, yo sacaba 6 en disciplina. 6 todo el año escolar y por años. Señal de ser sociable. Sin embargo, mi madre decía, mientras traigas 10 académicamente hablando, dale. O sea, no, era muy recia, muy exigente, pero en ese aspecto como que me dejaba ser libre. Y en alguna ocasión que levantaron un reporte, había otro grupo de niñas que eran muy desgorrientas, pero eran muy burras. Y entonces fueron a reclamar que por qué a nosotras, a mi bolita, no nos daban el mismo nivel de castigo que les daban a ellas. Y entonces la monja, yo quiero decir que era sabia, dijo, ¿por qué ellas sacan 10? Ellas estudian. Ándale. Sí, a mí eso me salvó esa vez. Sí. Porque sí. a mí ya me iban a sacar de la escuela. Claro. Y entonces, pues, yo le dije, madre, yo tengo beca. Si usted Claro. me saca, yo ya no puedo seguir estudiando. Y la madre me la perdonó. Sí. Por esa ocasión. Pero qué padre mirar ahora hacia allá atrás, ¿no? Es como un poco como Benjamin Button, porque me sentía más vieja entonces. Claro. O sea, sobre todo cuando cumplí 25, me sentía tan anciana. ¿Por qué? Pues ya se me había acabado la juventud, ya no había hecho nada. Es que así nos enseñaban. No sé por qué, pero Sí no estaba casada, imagínate. Claro. Ni tenía novio siquiera. Que es cuando nos fuimos conociendo, más o menos, un poquito después. Ya tenía 28 cuando te conocí. Fíjate, ya estaba 2 quedada. años, mi Leti. Sí. Yo ya estaba enviudada. Ya estoy viudada y yo ya quedada, yo ya juraba que yo ya Sí, pero además es un constructo social. Claro. ¿Dónde está escrito? Claro. Sí, tengo un buen amigo activista por los derechos LGBT que cuando da cursos y hacemos afirmaciones así, ¿dónde está escrito? Es su pregunta. Ajá. O sea, ¿quién te dijo y dónde está escrito? Claro. Demuéstrame. Y yo creo que nos vamos comprando un montón de lastre en la vida que tiene que ver con constructos sociales que vienen de generaciones. Sí. ¿Sí? Y en ese constructo de la mujer que se tiene que casar, sí o sí, y tener hijos, sí o sí. Sí. Esa era la cultura en la que yo estaba a los Y 25 tener novio. años. No, bueno, eso Sí. era indispensable. Claro, era un requisito social. Y ahora digo, ¿para qué les hice caso? Me lo hubiera pasado mejor. Tan divertido hubiera estado. Claro. Pero claro que sí me pesaba. Claro. Entonces era más vieja, porque Sí. me preocupaban muchas cosas. Sí. Y cuidaba demasiado, y tenía demasiado miedo de, no, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo lo van a ver? Sí. Y ahora veo para allá y digo, ay, pero por Dios. Inocente de mí. Inocente de mí, faltaba muchísimo. Sí. Y todavía falta. Sí, uno no. Y sobre todo cuando se es joven, niña, adolescente, mujer joven, no te puedes imaginar que de pronto vamos a estar aquí Sí. a los 60 y qué. A los 60 y que... Sí, como rememorando y tomando conciencia de todo lo que no éramos conscientes. Sí. A mí me gusta esa expresión de, y éramos tan felices, no. Y no sabíamos tantas cosas, más bien. O sea, creo que cada momento nos da felicidad, cada momento nos da sus horas de dolor, como diría nuestra querida Sundi Montoya.
Cada momento, cada etapa, pues nos da una experiencia. La diferencia está en cómo la capitalizamos. ¿Qué hacemos con ella, no? Así es, sí. Y creo que ahí está la clave. Sí. De llegar acá, de cómo llegamos acá. Sí. Acá después de los 60. Sí, y no quiere decir... Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases de ética que fui con mi médico psiquiatra. A mí no me apena decir que iba con mi psiquiatra. Qué bueno que sí. Es una de mis causas de vida, o sea, no te tiene que dar pena. Y yo le decía, ¿cómo va a dar ética si yo he hecho tantas tonterías? Se echó muchas cosas y ¿cómo voy a tener la capacidad moral de dar una clase de ética? Me dijo, precisamente por eso. Por eso. Por eso y por la conciencia que tienes de lo que ha estado bien y lo que ha estado mal, tienes el derecho a hablar de estos temas, ¿sí? Porque seguro algún detractor dirá, mírala hablando de ética, ¿cómo se atreve? Esas son las que diranes, ¿verdad? Así es. El miedo al que dirán. Y eso que estás diciendo, Lucero, me quisiera detener tantito, porque claro. A mí me parece que esa es una clave importantísima de la vida, que es lo que me hace ser quien soy son las experiencias que he vivido, de todas. Claro. De todas. Sí. Y cuando pretendemos estar de un solo lado y ser siempre buenas, o ser siempre atinadas, o ser siempre bonitas, o lo que quieras, del lado luminoso de la vida, sí. En ese afán perdemos todo. Sí. Porque la vida no es eso. Así y es. Haber vivido experiencias de todos tipos y haberle sacado el jugo a la experiencia, ahí está la clave. Sí, y eso me lo enseñó mi hijo Gustavo, el hijo mayor. Una vez pasando una crisis de carácter laboral, una crisis muy crítica, me dijo, oye mamá, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y eso ocurrió hace como 20 años y se volvió uno de mis mantras. ¿Para qué? ¿Sí? No sé tú, pero yo no me considero una persona en esta construcción que llevo de vida, ¿sí? Que diga, ¿por qué a mí? Y mira que me ha dado trancazos la vida, pero nunca he sido capaz de decir, ¿por qué yo? ¿Sí? Y eso me hace sentir orgullosa. O sea, ok, me está yendo de la patada, pero me puedo sobreponer. Puedo salir, y a lo mejor me tardo mucho, a lo mejor me tardo poco. ¿Según quién? Pero puedo salir adelante. Te tardas lo que te tienes que tardar. Pues sí. ¿Según quién? Pues según tu vida y tu persona. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, como decimos en San Luis. ¿Cómo se dice? Pues, ¿verdad? Sí. Y dime, Leti, ¿cómo lidiabas tener 28 años? Y ser vieja, porque además la sociedad te estaba diciendo, ya estabas vieja, como bien dijiste, no tenías hijos, no estabas casada, ni novio tenías. O sea, la sociedad te hizo vieja. Sí, pues fíjate que me fui. ¿A dónde huiste? A Guadalajara. Muy bien. Gana Guadalajara, ganamos nosotros. Ay, gracias. Sí, siempre. Sí, ahora que lo veo, digo, sí, yo huí. Porque si bien tenía un interés y era genuino, o sea, el interés genuino era estudiar desarrollo humano y era de veras, a la fecha me dedico a eso, ¿no? Pero como en el plano personal, en el familiar, el social, yo ya no me sentía cómoda. Claro. Yo sí me sentía con ese peso de la expectativa muy fuerte. Sí. Una expectativa era esa, de no estar casada, no tener novio, no tener hijos, todo eso. Y la otra expectativa era la de Tita, de cómo va para chocolate. Yo era la hija menor. Entonces era como también híjole, si me quedo aquí, ya me quedé para siempre. ¿Leíste Cómo agua para chocolate en esa época? No. Te lo digo ahora. ¿Qué hubieras hecho? Te lo digo con la conciencia de ahora. Claro. Pero yo no veía todo eso. Sí, No, era una inconsciencia y de veras yo creía que se me estaba acabando el tiempo y que yo estaba fuera del lugar. Claro. Y entonces me fui a donde nadie me viera que estaba fuera del lugar. Mi vida. Sí. Y mira el lugar que ocupas ahora. Y empecé a despertar. Qué
Qué bueno. Porque salir de la cajita, me decía yo en la mañana una persona que atendí, me decía, me salí de la cajita, de la cajita de ser la niña buena. Claro. Entonces yo llegué a Guadalajara y me salí de la cajita de la niña buena. Y empecé a vivir. ¿Y qué hicieron con la cajita vacía? Las altas autoridades maternales y paternales. Híjole, pues no, eso no fue nada fácil. No fue nada fácil. Por decirte una anécdota, les hablo a mis papás y les digo, yo vivía con una señora en una casa de asistencia como buena niña santa, ¿verdad? Sí. Entonces, las niñas buenas pues viven al abrigo de otra señora que se hace cargo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues les hablo y les digo, ¿saben qué? Decidí que voy a rentar un departamento para mí. Esa fue la reacción, la que acabas de tener. Y entonces me dijeron, mañana estamos ahí para vivir contigo. ¿Y qué hiciste? De ese tamaño. Me conseguí una roomie. Les dije, no te preocupes, ya tengo roomie. Wow, sí. Te tenían que ir a cuidar. Me tenían que venir a cuidar, porque yo era una niña que había que... Me recordaste mi primera casa de asistencia en Guanajuato. Ah, mira. En la Plaza de Los Ángeles, arriba de una cantina, explícame. Pero era una escalera de madera que subías y rechinaba. Y hasta arriba, Doña Lugardita. Órale. Covarrubias, viuda de Gazde. Con la mano, vestida de negro, muy alta, debió haber sido muy bella, y la mano puesta en el pomo de la escalera. Esa era la primera experiencia, y ella era la que iba a cuidar, pues, de nuestro honor y castidad. Claro. Entonces, todas las niñas que se preciaran de ser señoritas decentes de Irapuato, de Celaya, de Salamanca, de León, pues pasaban por la casa de Doña Lugardita y salíamos corriendo. Claro. Porque era tremenda. Durísima, ¿o qué? Uf, no podías hablar de hombres, no te podías bañar 2 veces si necesitabas, te checaba que apagaras las luces, había cosas que no se podían hablar ahí porque no era correcto. O sea, una cantidad de reglas que a los papás pues les daba felicidad y tranquilidad, ¿verdad? Y a nosotras mucha desgracia. No, a mí sí me fue mejorcito que eso. Una señora normalita. No, esta señora, pues debe haber sido una gran dama y debe haber tenido mucho dinero. No tuvo hijos. Entonces también la sociedad la marcó. Claro que la marcó. Se tenía que dar un prestigio. Entonces, pues era nuestra madre postiza, pero no, aquello fracasaba y la adolescencia llegaba muy rápido. Y yo recuerdo que le hablé a mi mamá y me dijo, pues ya está pagado el primer mes y no te puedes ir hasta que se vence el mes. Y así salíamos todas, ¿no? Y luego nos encontrábamos en otra casa de asistencia. Allá estábamos todas las renegadas de la Plaza de Los Ángeles. ¿Sí? Y sí, pues era todo un constructo de papá, de mamá, de los colegios donde habías estudiado, de las reglas sociales, de tantas cosas que no veíamos. Y fíjate que yo le encontré un placer a no ser nadie. No sé si me explico. Sí. No ser nadie de que, ay, pobre de mí, mi baja autoestima. Invisible. No, sino de que no me miraran para buscarme el apellido. Claro. O para buscarme el comportamiento, o para buscarme el prestigio. Claro. Sino que, ¿quién eres, fulana? Pues mucho gusto. Sí. Y ya, porque pues aquí no tienes referencia. No, a menos que pertenezcas a una cierta esfera, ¿no? Que bendito Dios, pues no pertenecemos, ¿verdad? Con todo el pedigrí que puede aportar, ¿no? Me sentí perrito de esos lanuditos. Pues sí, más o menos. Ok, sí. Leti. Y luego, déjenme decirles que aquí esta etapa donde estamos llegando, Leti me dio mis primeras lecciones de natación, porque yo no sabía nadar. Pero también Leti conoció a su esposo. Sí. Al que sería su esposo. Ahora su esposo. Sí. Y tu vida cambió. Hice todo mal, Lucero. ¿Por qué? ¿No? Todo mal. ¿Por qué? Ver, yo lo busqué. ¡Qué bueno! Rompiste paradigmas. ¿Qué iba a decir, doña Lugardita, tu Lugardita? Pero pues Lugardita no te conoció. Sí, ese fue otro giro de... ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Sí, yo lo busqué. Tú lo buscaste. ¿Y luego? Sí, y luego me metí en la oficina de mi jefe y vi cuáles eran los cursos que se había inscrito él y me inscribí a los mismos. ¡Eso es todo! Y entonces me lo encontraba y le decía, ¡qué novedad! ¡Qué milagro! ¡Oye, qué coincidencia! Y así fue.
Así fue que nos Wow, conocimos y así fuiste. fue que lo perseguí hasta que se quedó conmigo. Yo fui tras él, ¿Y lo cuántos confieso años en tiene? público. Uy, es una fuerte declaración. Es una fuerte declaración. Pero doy fe de que, wow, yo cada vez que los veo interactuando como matrimonio, y mira que tuve oportunidad de verlos muy de cerca. Sí, mucho tiempo. Sí, yo los admiro mucho. No, gracias. Porque no quiere decir que no haya habido diferencias, no quiere decir que haya desencuentros. Yo creo que en todas las parejas los hay. Sin embargo, trasminan ese amor. A estas alturas de la vida, después de por lo menos 2 décadas, yo creo que van para 3. 27 años. Sí, van para 3. Sí. Trasminan amor. Así se ve el amor, se percibe el amor. Y tienen sus complicidades y tienen esa compenetración que no todas las parejas tienen. Sí. ¿Sí? Lo logramos hacer. ¿Y no fue cómo fácil. es llegar a esta etapa con un matrimonio sólido y algo muy especial, dejándose ser uno y otro? Sí. 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 Que es algo que no existía. El hombre era el proveedor, la mujer era la educadora, la ordenadora. Si algo salía mal era culpa de la mujer. Si algo salía bien, seguramente había sido el hombre, porque pues estabas tú detrás, ¿no? De como mujer. Esta construcción fuera de contexto en el sentido de que en los 90s, 80s, 90s, pues todavía era muy tradicional, muy tradicional, y qué bonito, me voy a permitir decirlo así, que haya sido la oveja negra. Ajá. A mí me encanta eso de ser oveja negra, lo porto con tanto orgullo. Pues sí, pero yo no estaba entrenada. Pero mira qué bien te salió. Me salió muy bien. Sí. Yo lo que siempre decía, o hace mucho que no lo digo, lo voy a decir ahora. Yo decía, ten cuidado con lo que le pides a Dios. Sí. Que es una frase que no es mía, todo el mundo se la sabe. Pero yo lo decía con referencia a él, porque yo me acuerdo que yo decía, yo quiero un marido que sea muy humano. Pero cuando decía muy humano, yo me lo imaginaba muy bañadito, arregladito, con muchos buenos modales y que me abriera la puerta del coche. Eso no es ser humano, eso es ser caballeroso. O educado. O educado. Y entonces, pues no, a mí Dios me mandó un humano muy humano. Es decir, lo que tienes es lo que es. Lo que ves es lo que tienes. Sí. Es la frase. Como dice Miguel Bosé, lo que ves es lo que hay. Lo que ves es lo que hay, exactamente. Y es una bendición para mí que él sea así. Que lo que veo es lo que hay. Porque entonces me da mucha seguridad. Claro. No hay engaños, mentiras, tejemanejes, escaramuzas. O sea, esto es y yo soy la de las escaramuzas, pero que las he tenido que quitar, porque con él no funciona. Con él es lo que, a ver, a mí la verdad, a mí dime las cosas como son. Y yo te contesto sí o no. Al principio era mucho el que me decía, N-O, no. ¿Cuál parte de no? No entiendes. No. Okay. Y para mí ha sido una bendición por eso, porque te da claridad. Me da claridad y me he entrenado en ser directa, honesta, pedir lo que necesito, otorgar solo lo que quiero. Y pues eso no era. Fíjate qué interesante. Algo que abordo yo con mis estudiantes de profesional es el saber el saber establecer nuestros mínimos permitidos, que esto nos lo enseña De la Cortina y Jesús Conín, esposo de la Cortina. Y desde niños no nos enseñan a establecer cuál es el mínimo que vamos a permitir. Sí, es verdad. Y yo creo que esto que hablas de tu esposo y de tu proceso de aprendizaje a través de los años tiene que ver con aprender a decir no, primero, y a decir esto no lo quiero en mi vida, esto no es para mí porque no me hace bien, y son cosas que no nos enseñaban. Ahora poco a poco se va hablando más, pero venimos de una época, venimos de una época muy compleja, porque había dobles discursos, dobles miradas, dobles posibilidades, eso de con la mirada me detenían.
No, se llamaba Miedo, y bien maldito el miedo, ¿verdad? Sí, claro, las apariencias por encima de lo que fuera. Por encima de todo. Yo los higos más horribles de mi vida los comí por guardar las apariencias. Yo el hígado encebollado. Ya lo hemos platicado, ¿verdad? Sí, me dijeron, se porta bien y lo que le ofrezcan se lo come. Sí. Y me sirvieron 2 platos de higos poblanos en almíbar. Y no los he superado, ¿verdad? No, por lo que veo, no. Tú tampoco el hígado encebollado. Nunca volví a comer hígado encebollado en mi vida. Ok. Y entonces el mensaje era, tienes que ser una buena persona, pero a la vez tienes que jugar con la hipocresía. Claro. Porque tienes que dar una imagen de lo que es una buena mujer. Claro, sí. Y bueno, adentro nos hacíamos, pero... No, y se decían cosas terribles, yo recuerdo mi clase de moral que era de sexualidad. Caramba. Impartido por una madre, una monja. Y yo en ese sentido fui muy afortunada porque cuando yo fui así como aquel anuncio viejito de Cotex que decía, ya te dijeron, ya. Así empezaron mis compañeras. Entonces yo fui con mi mamá y le dije, a ver, me están diciendo estas cosas. Y afortunadamente ella no se metió en líos. Me entregó un montón de libros. Y me puso a leer. Entonces cuando yo llegué a esa clase de moral sexual, pues yo escuchaba a la monja y decía tal sarta de mentiras que no me podía contener. Otra razón para ir a la dirección, por supuesto. Yo le decía, es que no es cierto, eso no es así. ¿Sí? Y esas historias de si te sientas en una piedra donde se sentó un hombre y vas a quedar embarazada, más de alguna de mis compañeras se la creía a pie juntillas. Y yo le decía, no es cierto, eso es mentira, ¿no? Y me veían así con cara de, ¿qué te pasa, no? Entonces, vivíamos en ese mundo de desinformación. Sí. Y quizá el adjetivo es muy fuerte porque, bueno, corresponde a su época, de muchas falsedades, de muchos dobles discursos. Sí. Y fíjate, cuando tengo la oportunidad de conversar de estos temas, pienso mucho en esta película de La sonrisa de Mona Lisa, con Julia Roberts. Sí. Y les digo a mis estudiantes, véanla, y si bien el contexto es en los años 50, también se repite en los 60 e incluso un poco en los 70. Sí, las generaciones de ahora, diría mi madre, creen que van a ser jóvenes siempre, nosotras también lo creímos en algún momento. Y cuando menos acordamos estamos aquí batallando con lo que la sociedad nos quiere marcar, pero pues ya no queremos, fíjate. Ya no sabemos el caminito para afuera. Ya no queremos, entonces, sí. Y en ese no querer, ¿qué ganamos o qué perdemos, Leti? ¿Qué crees tú que ganamos o perdemos? En ese no querer... No ser normales, vestidas de negro con nuestro chalecito, tejiendo, aprudentando una y otra vez, dejándote guiar y cuidar por el gran Pachá. Y proteger. Claro. Ay, es que no hay yo que pierdo. O sea, sí, no hay yo que pierdo de salirme de esa cajita. A lo mejor lo que perdería sería comodidad. Tal vez, ¿no? Sí. Una comodidad muy cotidiana, nada más como de no esforzarme, sí. ¿no? Sí, en lo intelectual, en lo físico, pues, yo estoy ahí, soy un mueblecito que teje. Sí. Y entonces no me tengo que esforzar por pensar, por tomar decisiones, por evaluar riesgos, no tengo que pedir nada, no tengo que dar nada, o sea, soy un mueble. Sí. Entonces es cómodo. Y no es difícil, es muy fácil. Pero es una burbuja de confort muy inconfortable. Eso es el asunto, ¿verdad? Si me la creo, que se me hace súper difícil, pues a lo mejor me parecería confortable. Yo no me imagino ahí. Sí, no. ¿Qué gano? Híjole, pues yo siento que tengo mucho que dar. Claro. O sea, yo me siento muy útil, me siento... importante. Claro, y eres importante. O sea, me siento importante en ese sentido de que importa lo que yo puedo decir. Claro. Que va a serle útil a alguien, que alguien lo va a tomar en cuenta. Estás construyendo un legado importantísimo. Sí. Eso, o sea, a mí me encanta de esta edad en donde ya tengo algo que aportar. Y tienes la conciencia de que lo aportas. Yo volteo para atrás, tengo dando clases en la maestría en desarrollo humano desde 1991. Wow. Y decía, ¿cómo me atrevía a pararme enfrente de un grupo? Ahí siendo una mocosa. Chiquilla mocosa que no sabía nada de nada, ¿no?
Igual que Bárbara, de veras, Sí. que por ser nomás. Es como cuando yo di una clase de carpintería que nunca me enteré de qué fue lo que enseñé porque no entendía nada. Y entendí que ahí no era. Ahí no era. Wow. Pero eso solo lo podemos ver desde acá, ¿no? Claro, O sea, ay, claro. Bárbara, de veras, yo creo que me hacían caso pues nomás porque era medio simpática y me arreglaba bonito y me veía bonita. Claro. Pero lo que yo aportaba luego decía, híjole. Fíjate, dices algo bien interesante, ¿sí? Que te arreglabas y te veías bonita, ¿sí? Y yo he compartido en los últimos años que yo nunca me sentí bonita. Nunca. Por educación me enseñaron pues que yo no era bonita. Yo, bueno, no era. Soy morena, soy morena. Y orgullosamente ahora digo soy morena y me encanta mi color. Pero yo crecí con el estigma de ser morena. Y luego mi hermana de al lado, piel blanca, 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 cabello negro y ojos enormes. Pues el contraste estaba medio feíto, ¿verdad? Entonces, aparte de todo lo que iba pasando, esa inconsciencia de saberte reconocida ya no por belleza, por ser persona, por existir. Y es una construcción que he podido ir resolviendo con los años. Solo los años me ha dado la paz de sentirme orgullosa de mi color de piel, de no sentirme en desventaja por este color de piel. Vamos ganando. Vamos ganando. Vamos ganando. Sí. Lo que pasa es que ahorita me quedo pensando con lo del color de piel y yo así como dicen los chavos, por dos, todo lo que acabas de decir. Así es. Por dos. Mi hermana la blanca, la bonita, yo la morena, no tan buena. Mi mamá me dijo, tú vas a tener que ser muy simpática, porque no eres bonita. De los pericos. Y sí soy. Pero sí me la creí, pues. Claro. Y yo empecé a apreciar, como ahorita que dices, a apreciar mi color aquí en Guadalajara, donde ya no era la hermana de. Y yo lo empecé a apreciar, fíjate, me fui a estudiar un semestre a Canadá, a Quebec. Y allí descubrí que mi color era exótico. Sí, me paraban en la calle para preguntarme qué hacía yo para tener ese color. Y yo les decía, es natural. Y me decía, ¿qué color te pones cuando te asoleas? Negra azabache. ¿Sí? Y ahí fue cuando descubrí que no era tan malo ser morena. Y ahora a mis 60 y qué, pues porto mi tono de piel con mucho orgullo, con todo y las arrugas, con todo y todo lo que puede conllevar el camino andado. Todos los prejuicios que otras personas tienen. Pero ¿sabes qué, Leti? Que personas como tú, y me voy a colar, yo digo, voy a decir como yo, es un atrevimiento. Cuando llegamos como señoras no normales, porque no somos señoras normales, algo que conservamos es el brillo en la mirada. Sí. Sí. Algo que a mí me friqueaba cuando estaba en Guanajuato, que es donde yo estudié, era ver a la gente un poco más grande que yo, cómo se le iba apagando la mirada. Yo digo que es el precio que te cobra la ciudad maravillosa, pero al mismo tiempo tan pequeña. No a todos, pero a muchos les cobra el hecho de expectativas no cumplidas, de historias no logradas. Y yo decía, yo no quiero que se me apague la mirada. Sí. Y creo que una lucha a lo largo de mi vida, a pesar de los batacazos, es no quiero perder el brillo en mi mirada. Y yo te veo ahorita de frente y creo que estás un poco cansada, o a lo mejor muy cansada, pero tus ojos brillan. Sí. ¿Sí? Y nunca han dejado de brillar. Sí. Y eso tiene que entenderlo la gente joven. ¿Sí? El brillo en la mirada no hay manera de ponerlo. Así es. Con gotitas de colores. Así es. Es esa alegría de saber que voy en el camino que quiero ir. Sí. Sí. Que depende de mí, de mis decisiones, Claro. lo que ocurre en la vida. Y no estoy hablando de ser idealista ni salirme de nuestro contexto que vivimos, pero siempre hay una decisión que tomar. Claro. Y eso es a lo que me refiero. Cuando yo decido enfrentar lo mejor o lo peor, lo difícil o lo fácil, sigo siendo dueña de mí. Sí. Y yo creo que eso, ser dueña de mí y entonces llevarme a mí, a donde yo
decido ir, Claro. siempre será satisfactorio. Aunque sean situaciones terribles, Sí. siempre será lo hice como yo decidí. Claro. Fui como yo quería ir. Y es mi responsabilidad, Y es mi no mi responsabilidad. culpabilidad, ¿verdad? Ok, Leti, 2 cosas que te hacen ser una señora que no es normal. Que bailo en público. ¡Ay, qué bonito! Yo tengo 2 pies izquierdos, no 4. No, Lucero, no te creas que bailo de que pasos y todo. O sea, lo que yo me refiero es, a mí no me importa y nunca voy a dejar de hacerlo. No me importa bailar donde oigo música que me gusta. Y si estoy en el súper, y si estoy en el cine, y si estoy en la plaza, y si estoy en un restaurante, y empiezan a tocar algo que a mí me encanta, yo me empiezo a mover. Yo bailaba y me movía así como dices tú, pero un día mi madre me dijo, eso no se hace. Ah, bueno, ahí tienes. Una mujer educada no lo hace. No, Y dejé de bailar y me pesa. De repente ahora sí paso por algún lugar y me muevo. Ajá. Qué bueno que no perdiste eso porque te ayuda a tu anormalidad. Ándale. Otra cosa. ¿Qué otra cosa? Creo que otra cosa que me hace anormal es no estar todavía satisfecha. Eso. No, eso de ya viví lo suficiente. Ay, no me gusta esa frase. Sí. Se vive lo suficiente el día que se muere uno. Que en la tradición te dirían ambiciosa y no de dinero. No sé si alguna vez te acusaron de ambiciosa. A mí sí, por querer seguir estudiando, por querer seguir trabajando, por querer crecer como persona en todos los sentidos. Sí. ¿Sí? Y son lastres que decidimos tirarlos o los vamos cargando de por vida. ¿Qué le dirías a la gente de ahora? Nosotros somos gente de ahora, pero de más ahora. ¿De menos años? De menos años, que además dicen son viejos y con ellos no hay nada que hacer. Tenemos todo un tema de hablar de intergeneracionalidad que apenas está en desarrollo. Tenemos todo un tema de educarnos para la vejez, está en pañales todavía. Sí. Y cómo lograr un diálogo intergeneracional. ¿A partir de qué? ¿Qué le dirías a los no normales más jóvenes? Es que sabes que, Lucero, sí les diría muchas cosas más. A mí me gusta escucharlos. Sí. Yo propondría escuchar e interesarnos. A mí me parece que es como un rebote doble en donde nosotros, no sé tú, yo a veces siento que soy invisible. Sí. O sea, que no me pelan porque soy una señora de esas ya grandes. Sí. Más yo creo que eso es como de rebote en pensar, yo no le soy interesante a esa señora. Sí. O sea, yo siento, y eso se me hace algo delicado, porque yo sí siento una falta de confianza en que van a ser tomados en serio por nosotras, Sí, en lugar de regañar. Sí. Esperan el regaño, esperan la crítica, esperan la invalidación, me parece. Sí, lo comparto contigo cuando mis estudiantes me dicen, me enfermé y aquí está mi comprobante. Y se sorprenden mucho cuando yo les digo, te enfermaste, tu palabra me basta. Sí. Y entonces es como, ¿qué me estás diciendo? Pero aquí traigo el comprobante, tu palabra me basta, ¿cómo te apoyo? ¿Sí? Y necesitan escucharlo, o necesitamos escucharlo los adultos más adultos, y los adultos jóvenes, y los adolescentes, y aún no, también los niños, ¿no? De que nos importan. Sí. Sí. Y la frase que si hubiera una que yo tuviera que elegir para decírselas es, sí vas a poder. Claro. Sí vas a poder. Claro. Yo me sentía igual. Sí. Yo me sentía igual, pero yo te veo y sé que vas a poder. Por supuesto. Puedes más de lo que te imaginas. Sí. Sí, yo cuando les digo, me dicen, fue mi cumple, ¿cuántos cumpliste? 20. Ay, tienes el mundo a tus pies, sí, aprovéchalo. Sí. Y siempre les deseo buen camino en el camino de su vida. Ándale. Sí. Y
también soy una convencida de que yo no podría ser profesora de universitarios si yo no creyera en la gente joven. Y ellos están convencidos, y lo lees y lo escuchas y se repite por todos lados, de que no son tomados en cuenta, no son tomados en serio, de que su palabra no vale. Sí. Y hay que romper ese paradigma con sentido de urgencia. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Leti, yo no quiero terminar de platicar, pero yo creo que vamos cerrando y me gustaría que nos compartieras qué viene para el 2023. ¿Qué avisoras? Híjole, ¿de qué tamaño la pedrada? ¿Qué tan pues lejos? Que sea una roca, ¿no? Bueno. Yo sé que en el 26 tengo que estar ante la Sagrada Familia viendo todas las torres colocadas en Barcelona. Lo tengo claro. Entonces hablas de lo que va a pasar conmigo en el 2023. A ver. ¿Sí? ¿A eso te refieres? Puede ser, sí. ¿Qué avisoras? Yo avisoro, yo me fui más como qué va a pasar con el mundo, con la humanidad, o por lo menos con México. ¿Sabes qué? Algo que aprendí fue recientemente, 3, 4 años para acá, es no podemos cambiar el mundo. No. Pero sí podemos hacer pequeños cambios. Entonces, creo que desde allí partiría, ¿no? Yo lo veo como un ejercicio de humildad, ¿no? Desde donde yo estoy, con las 3 rayitas que puedo hacer, ¿cómo puedo mejorar algo? Eso quiero. Mejorar algo. Y como en concreto, híjole, este año ha sido sumamente duro para muchas personas. Ha sido un año horribilis, como decía la reina Isabel. Sí. Yo me dedico a la psicoterapia, entonces me he encontrado con tanto sufrimiento, ansiedad, depresión, violencia, separaciones de parejas, que ha estado durísimo. O sea, la pandemia dejó al desnudo lo que ya cada quien tenía. Y lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Entonces, parejas que se superintegraron y familias que crecieron mucho en la pandemia, que les fue bien en la pandemia, y otras que fue un infierno, ¿no? Entonces, ¿qué quisiera yo desearle a la gente para el próximo año? Es como recuperar un equilibrio, un cierto equilibrio por lo menos, vivible y que pudiera dar un poco de esperanza. De mí, lo que quiero para 2023 es un libro. Yo creo que ya está en ciernes. Sí, yo le admiro a la doctora Leti algo. Dijo, me voy a regalar para mis 60 años un doctorado. Sí. Y yo dije, qué bárbara, es una atrevida. ¿Regalón? Y se dio el regalo y el atracón de su vida. Y tengo el honor de estar enfrente de una doctora con un grado académico logrado en muy buena lid. A los 61 años, por cierto. A los 61 años, sí. Entonces, pues cerrando 60 y qué, creo que es maravillosa esta historia, sí, este doctorado que no fue fácil, porque además construiste mucho de ese doctorado en la pandemia. En la pandemia, sí. Y con muchas cosas en contra por las características de la investigación que estabas haciendo. Sí. Y aquí estás lista, has estado lista para darle continuidad a eso que quedó plasmado en tu libro, en tu tesis. Y yo creo que esa es una aportación maravillosa para mucha gente. Yo siento muy bonito cuando dicen, Leti es una chucha cuerera en ese campo. ¿Sí? Porque la gente te conoce y la gente sabe que no te rajas y que le entras a lo que más puede incomodar a las personas. ¿Sí? Sí. Entonces, Leti, mil gracias por este rato, que vengan muchos más. Gracias. Gracias por ayudarme a darle un impulso a 60 y qué. Es un sueño y es parte de no ser una señora normal, con mucho orgullo. Y pues bienvenida, señora no normal, a este equipo de 60 y qué. Gracias. Gracias a ti. Y a ustedes que se quedaron con nosotras, mil gracias.
Les invito pues a pasar la voz para que escuchen esta conversación con Leti Sánchez Gay, para darle me gusta en Instagram y en nuestras plataformas. Yo creo que a estas alturas ya habré hecho un TikTok de algo que tenga que ver con este episodio. Y que no nos dejen, que no nos suelten, que nos acompañen y que vengan al equipo de personas no normales marcadas por la edad. 60 y qué. 60 y qué, 60 y qué. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Esta es una producción del Centro de Arte y Realización Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Música original de Luis Mendieta. Edición y producción de Mario Uscanga. Diseño de imagen Cecilia Carrión. Idea original y voz Lucero Miranda.